claro. Hola, 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 hola. Uy, buenas noches, saludos de nuevo en esta nueva edición de Entre Líneas, lectura política con voz propia. El día de hoy tenemos al amigo politólogo Gustavo Adolfo Araya, con quien vamos a conversar sobre la democracia de los partidos políticos. ¿Por qué Rodrigo Chávez o el gobierno de Rodrigo Chávez es apenas la pus o el pus de una herida más profunda en nuestra política, en nuestra sociedad, no solo costarricense, sino latinoamericana? Ya casi volvemos, estamos en estos momentos compartiendo el enlace del programa en todas las redes sociales. También le pedimos a ustedes que por favor lo compartan. Ya nos pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas, es muy importante sobre el tema de hoy y trataremos de transmitirlas aquí a Gustavo Adolfo Araya. Ya casi, pero ya casi, ya casito, estamos con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y feliz noche.
Hola, 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 hola. De nuevo estamos de regreso. Muchísimas gracias por haberse mantenido ahí con nosotros. Esta es una transmisión en directo, en vivo, a partir desde Facebook Live. Quiero saludar a Gustavo, no sé si nos escuchás, Tabito, pues estás por ahí para presentarte, agradecerte muchísimo que hayas aceptado la invitación. Andamos un poquillo enredados hoy, estos días son cada día más complejos, enredados. A ver si estás por ahí y bienvenido Acá al estoy, programa Entre Líneas. acá estoy. Muchísimas gracias, Joa, por la invitación. Un placer estar en tu programa y más bien en aras de la transparencia para las personas que te siguen, comentarles que sí, que nos ha costado muchísimo ponernos de acuerdo y hoy ha sido un día complejo que teníamos planeado para pues poder estar desde tempranito aquí puntuales, conectados y por una situación especial, pues estoy moviéndome. Así que cualquier cosa, si hay alguna interrupción, les ruego que me disculpen en lo particular y agradecerte más bien la oportunidad para estar aquí con vos. Y con la mayor maravillosa comunidad de culturacr.net, a quien Así es. siempre no me canso de agradecerles. Ahí tenemos un grupo de debate de cultura CR que está alimentado con personas de muy alta calidad discursiva, resolutiva. Se hacen unos debates interesantísimos. A todos ellos un saludo por alimentar el debate, por alimentar las soluciones. Hoy estamos hablando precisamente en los últimos días de lo que se identifica básicamente como un enorme riesgo para la política, para la sociedad, para el país en general. Vamos entonces a hablar precisamente de eso, ¿verdad? Es decir, nosotros titulamos hoy un poquito rimbombante el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Esta es una frase que se la escuché a Gustavo y yo dije, me gusta, me gusta. ¿Por qué el gobierno o Rodrigo Chávez o el gobierno de Rodrigo Chávez apenas la puso o el puso en una herida mucho más profunda del sistema, del sistema democrático, del sistema de partidos políticos y de lo que está sucediendo en nuestros pueblos, ¿verdad? En Latinoamérica, indistintamente de que si es izquierda o es derecha, el populismo y la autocracia están ganando terrenos contra la democracia. Y de eso es que queremos conversar. No sé si quieres hacer una introducción, Tao, para ir alimentando la discusión. Recordarles que también en los comentarios de Facebook pueden dejarnos sus preguntas y obviamente sus opiniones. Gustavo. Sí, tal vez yo para enmarcar la discusión, esto hay que tomarlo en consideración de que no es un tema personal, o sea, esto no es, al igual que hubo dictaduras, y analizamos las dictaduras en Latinoamérica, especialmente despuesito de los 30, 40, toda la época del populismo, que lo que se llama el populismo clásico de los 50, 60, uno no se refiere ahí particularmente, o salvo casos excepcionales, ¿verdad? De ciertas dictaduras, por ejemplo, la de Videla en los 80 en Argentina, o la de Ríos Montt en Guatemala, o dictaduras más tardías como la fue la de Noriega en Panamá. Pero no tiene que ver con elementos personales. Evidentemente, son historia, como historia humana, tiene que analizarse a la luz también de diferentes formas o caracteres que tienen estas personas. Pero el populismo, como bien lo decías al inicio, no es un asunto de que si se trata de Milei o se trata de Bolsonaro o de Erdogan en Hungría o se trata de Donald Trump De López Obrador en o de, México. o de Andrés Manuel López Obrador en México, o de Bukele en El Salvador, o de Chávez acá en Costa Rica. Eso no tiene que ver con las personalidades, porque lo que las personalidades le agregan, para quienes nos escuchan, y vos obviamente lo sabes como politólogo también, nosotros desde la ciencia política analizamos esto desde lo que se llama el carácter del poder, que es, digamos, la dimensión más subjetiva, que se refiere al sujeto, pero hay dimensiones objetivas que tienen que ver con los fenómenos más, digamos, más estructurales, que son lo que nos llama la atención respecto a la democracia. Por eso decimos que hay una herida profunda, porque la democracia, cuando se queda viéndose al espejo, por decirlo de alguna manera, que todos los regímenes de alguna manera, después de la caída del muro de Berlín, entre comillas, ¿verdad? El fin
de el socialismo real, nos quedamos solamente con un sistema presuntamente válido, que es la democracia liberal, pero evidentemente ya tenemos 30 años de andar por ahí y hay 30 años de no solución de problemas en los diferentes países en donde se ha adoptado. Entonces las personas se quedan viéndose, como les digo, o sea, la democracia se queda viendo al espejo, las personas se quedan viendo la democracia y dicen, bueno, pero es que no he salido de la pobreza, no es que tenga mayor educación, no es que haya mejorado mi salud, no es que haya mejorado la salud propia o la de la familia o la de sus seres queridos, no es que haya mejorado la infraestructura, no es que haya mejorado prácticamente nada, tenemos planteados los mismos problemas. Entonces la gente empieza a dudar de que la democracia sea un mecanismo efectivo para lograr darle un bienestar. Y últimamente, esto se puede revisar en prácticamente todos los estudios serios, encuestas serias que se hacen a nivel mundial, donde The Economist o Latinobarómetro o la POP, cualquiera de los estudios serios en el mundo, vienen demostrando de que hay lo que se conoce como un retroceso democrático o una regresión democrática, que se refiere a que hay una mayor cantidad de personas, no solamente que están diciendo que vivirían igual o les daría lo mismo si vivimos en una democracia que en una dictadura, sino que además los países, hay un buen número de países que están tomando medidas antidemocráticas más que medidas democráticas en el mundo. O sea, ahora tenemos más países que están yendo en caminos hacia la autocracia o la dictadura que países en camino de ser más democráticos. A eso se le llama retroceso democrático o regresión democrática. Y bueno, por eso digo que hay una herida profunda, porque la herida profunda se refiere a los problemas nacionales. No hemos logrado solucionar en ninguno de los países, salvo excepciones, como Brasil, problemas de infraestructura, de salud, de educación, de ambiente, de pobreza, de empleo. Y sobre esa base de una población, corrupción, sobre esa base de una población altamente golpeada, imaginémonos solamente Honduras, donde el 70% de la población vive en la pobreza. O nos imaginamos un país como Costa Rica, donde no hemos logrado vencer la meta que se quedó parqueada de un 20% de personas en pobreza, y de esas un 5 a un 8% en pobreza extrema. Entonces, esa es una herida profunda porque hay gente que ha pasado toda su vida, literalmente, y toda su familia en pobreza. No ha logrado, no ha visto la promesa democrática. Y entonces llega un populista que generalmente tienen derivas autocráticas. Esto quiere decir que utilizan el poder para su beneficio y restringen las libertades individuales o las libertades institucionales o la institucionalidad, y esto se convierte entonces en caldo de cultivo para esa dimensión populista, que de nuevo es como si fuera el pus de una herida, porque surpuramos algo que no nos gusta: odio, revanchismo, persecución política, libertades coartadas, irrespetos, misoginia, más corrupción, pero violencia política y en el marco de las redes sociales, ¿no? Exactamente. Y entonces no nos gusta, pero creemos que eso es el mal. Esas son las consecuencias del mal. Eso es el resultado de no haber atendido las necesidades sociales. No las estoy justificando, pero ese es el tema de no haber respondido a las necesidades sociales, y una población que está realmente molesta, una población que está realmente con ganas de ver que hay un desquite para aquellos que han hecho fiesta con los recursos públicos en beneficio propio. Hay un tema muy interesante. Una de nuestras lectoras y suscriptoras de culturacr.net, Clemencia, ella planteó unas preguntas ahí que quería que le hiciéramos a usted, que me parecen muy válidas e interesantes porque van en el tono que usted está planteando esto, la irresolución de las necesidades de las personas, pero también posiblemente el cómo ideológicamente, los sistemas, los modelos ideológicos y políticos que han tenido el poder han fallado en la resolución de esos problemas. Hablo, por ejemplo, Gustavo, es decir, ¿por qué el Partido de Unidad Social Cristiana dejó de ser social cristiano en buena parte?
Es decir, sabemos que hay algunos diputados o políticos dentro de esa agrupación que todavía consideran ser social cristianos, pero dejó de ser la propuesta social cristiana viable, potable, resolutiva para esos problemas. ¿Por qué Liberación Nacional dejó de ser socialdemócrata? Yo sé que hay algunos ahí internamente que dicen que son socialdemócratas, lo mismo que en el caso del PUSC, pero la verdad es que en ambos partidos encontramos hoy que hay intereses claros de una ideología más liberal. Gente que considera, por ejemplo, que es un tema que tenemos en estos momentos en boga, que la liberación o la apertura del mercado eléctrico es conveniente para el país, cuando muchos sabemos y tenemos clarísimo que es un enorme negocio de miles de millones de dólares, muy facilito, con un mercado cautivo e incluso utilizando las redes del ICE, que es una cuestión que ni siquiera está clara en la ley. Que a propósito, y aquí entre paréntesis, el próximo martes a las 6 p.m. los sindicatos del ICE y algunas organizaciones están convocando a una vigilia, una vela, frente a la Asamblea Legislativa. Entonces, que tengan eso ahí, que lo agenden quienes quieran apoyar la versión de los sindicatos y de estas organizaciones sociales que se oponen al proyecto 21.414, que se llama armonización, pero que ellos dicen que no, que en realidad es la privatización del servicio eléctrico para dárselo a unas muy pocas manos. Ese paréntesis lo cierro y volvemos al tema. Entonces, la pregunta de Clemencia era esa: ¿por qué Liberación dejó de ser socialdemócrata? ¿Por qué el PUS dejó de ser social cristiano? ¿Por qué es que ya esas ideologías no resolvían los problemas sociales? Pero igual se hicieron liberales, o más a una tendencia liberal de derecha, de apoyo más a los empresarios, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, ¿es la decadencia de las ideologías también con la disminución democrática? Sí, hay tres niveles de esto que vale la pena recordar, porque esto no es un fenómeno ni reciente, no es que dejaron de hacerlo ayer, ¿verdad? O hace un mes, o hace un año, hace dos, ni es un fenómeno en solitario. O sea, esto quiere decir que también están involucrados, por ejemplo, procesos multinacionales, globales, en donde se ha demostrado que hay una digamos, por un lado, una pauperización de la... Perdimos la señal momentáneamente con Gustavo. Vamos a ver si se recupera la conexión. Por acá estoy. Oh, listo. Ok, sí, continúa. Ok, entonces, no, te decía que hay un fenómeno mundial de pauperización de las ideologías en donde lo que hay es que cada vez menos la población, esto no solamente de los partidos políticos, la población exige cada vez menos de las organizaciones políticas eh, versiones ideológicas y cada vez más versiones más aterrizadas o, digamos, propuestas más programáticas y menos ideológicas. Quieren la calle en lugar de que les hablen de ideología. Quieren agua, quieren electricidad, no importa cuál ideología se las procure. Entonces, esto es una pauperización de las ideologías a nivel mundial. Número uno. Número dos, los propios partidos políticos como herramientas o como mecanismos mediante los cuales ser propuestas de la dimensión ideológica también cayeron en una especie de vacío porque no renovaron cuadros ideológicos, cuadros dirigentes, y entonces lo que hacen es que precisamente pierden o no convocan nuevos movimientos o nuevas formas mediante las cuales acceder a los problemas o tener, digamos, formas mediante las cuales plantearle soluciones a los problemas. Entonces se quedaron siendo solamente partidos que ofrecen metal, acero, cemento, casas, educación sin ningún modelo particular y demás. Y en tercer nivel, también lo que sucede es que hubo procesos que acercaron o licuaron, por decirlo así, a los propios partidos políticos y sus propuestas. Caso costarricense, muy típico, todos los programas de ajuste estructural que sucedieron durante los años finales de los 80, principios de los años 90, en donde no importa si estaba el Partido de Unidad Social Cristiana o estuviera el Partido de Liberación Nacional, lo que sucede es que ambos partidos en gobierno utilizaron los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional para condiciones crediticias, dado que nos estaban ahogando la deuda externa, y
so pena de no aceptarnos más créditos o no poder pagar esos créditos, nos impusieron medidas que tendían todas a, digamos, licuar o pasarle por encima a las diferencias partidarias. Entonces, para mucha población daba lo mismo si quedaba Luis Alberto Monge o quedaba Rafael Ángel Calderón, porque uno y otro llevaron a cabo los programas de ajuste estructural, que entre otras cosas significaba despidos masivos en el Estado o significaba dejar de lado las ayudas económicas o la política social en aras de la privatización de activos institucionales estatales. Entonces, de ahí, ¿qué poder ofrecerle a la población si de todas maneras ni la población exigía, ni las condiciones se daban en los partidos, ni era necesario para hacer diferencia entre unos y otros? Muy bien. Aquí dice, y esto es algo que me parece interesante, Tao. Te voy a mutear porque escucho el eco de mi voz en tu radio, donde estás escuchándolo. Después te reactivas. Espérate, me equivoqué de icono. Dice señor Johnny Vargas Durán, a quien le agradecemos estar en el programa, que el populismo no es malo, lo malo es cómo se interpreta y ejecuta. Y eso es muy interesante porque hay gente, por ejemplo, que opina que el populismo de Chávez está mal, pero el de Bukele está bien. Hay gente que opina, por ejemplo, y se lo escuché a un costarricense que trabaja en México, el señor William Méndez, a quien entrevistamos junto al señor Javi Zúcar también en la previa de las elecciones de México, donde ganó doña Claudia Sheinbaum, a quien esperamos tener en entrevista próximamente, porque él dijo que iba a ayudarnos en esa dirección. Esperemos que se dé. Pero señor Méndez está trabajando allá en temas sociales en México y parece que tiene el respaldo del gobierno de Sheinbaum para incluir dentro de la propuesta de la ya declarada presidenta mexicana una propuesta digamos, para combatir la delincuencia, pero desde la prevención social, que es más o menos, él nos decía, como el modelo costarricense. Pero él decía, cuando yo les pregunté que si el gobierno de AMLO, López Obrador, es populista, él dijo, sí, claro que lo es, pero es que hay populismos buenos y hay populismos malos, ¿verdad? Y él defendió el populismo de AMLO porque había acercado soluciones pragmáticas, como lo decís, materiales, a los mexicanos, y que los mexicanos estaban agradecidos, y por eso el apoyo es enorme, fue enorme y clarísimo para doña Claudia Sheinbaum. Dice Johnny Vargas que el populismo no es malo, lo malo es cómo se interpreta. O sea, él está de acuerdo con el populismo de Rodrigo Chávez, me parece haberlo leído defendiendo el gobierno de Rodrigo Chávez. Tanto es así que el señor Johnny Vargas dice, excelente tema para hoy, lástima que el invitado que maneja una posición subjetiva. Sin embargo, ha sido clarísimo don Gustavo hoy en plantear qué es lo subjetivo y qué es lo objetivo, y ha dado los elementos objetivos. Así que ese tipo de expresiones que son falacias ad hominem, ¿verdad? Es decir, ataques al cuerpo, ¿por qué no escuchamos los argumentos y hablamos de los argumentos? Bueno, yo voy a ser honesto y voy a decirlo con sinceridad y directamente. Esa es una característica del chavismo, lamentablemente. Atacar a las personas antes que plantearse frente a los argumentos. Pero también quiero leer a Verónica Abado y agradecerle también que está con nosotros. Ella es gestora cultural, una mujer muy, muy activa en el ámbito de las artes y de la cultura. Dice, exacto, siento que hace falta que la población esté más involucrada y crítica, dispuesta a pedir cuentas, pero estamos como adormecidos. No sé si por ese adoctrinamiento, pero ¿cómo salir de esto? ¿Será falta de liderazgos, Gustavo? Yo ahí pasan dos cosas. Vamos a ver, primero un saludo a don Johnny Vargas Durán, a quien me lo encuentro también en otras en redes y lo leo también. Yo creo que la virtud de la democracia es precisamente, o una de las ventajas en la democracia es que uno puede, eso que vos decías, ver posiciones diferentes y don Johnny es educado para hacerse la propia. Claro, bueno, por eso. No, hay que bloquearlos porque son vulgares. Bueno, exacto, eso es parte de lo que iba a agregar. Además, don Johnny le conozco argumentación. Entonces, en ese sentido, vamos a ver, con lo que dice don Johnny, acordémonos de que estos no son procesos químicamente puros, ¿verdad? No es el mismo
el populismo de Javier Milei, altamente violento, insultante hasta donde no más, capaz de decir que su compañera de gabinete fue tirapiedras o puso bombas en jardines de niños. Insultar a la primera dama de un país que tradicionalmente había sido amigo. ¿Verdad? Y no es lo mismo que Andrés Manuel López Obrador, que el insulto más grande de Andrés Manuel es referirse a las personas con privilegios como los fifis, ¿verdad? Eso es, entonces hay uno y otro, ¿verdad? Y no repito palabras todavía mucho más soeces y gruesas que utiliza Javier Milei. Entonces, en esto hay escalas, en esto hay variaciones también. El populismo no es uno solo. El populismo tiene variantes. Entonces, decir que no es tan malo es relativizarlo, lo cual también es cierto, es relativo. Ahora bien, por ejemplo, no es tan desbozarado, tan vulgar y tan ofensivo. Bueno, a veces, porque cuando hubo presidentes expresidentes centroamericanos que le criticaron al señor Bukele sus primeros intentos de pasarse por encima de la Constitución, los llamó asesinos, sin ningún fundamento. Pero bueno, de nuevo, en esto hay diferentes tonalidades y diferentes grados de populismo. Esto no es un absoluto, son químicamente puros. Tienen elementos en común que los convierten en populismos, ¿verdad? Y podemos discutir de cuál de los enfoques teóricos o conceptuales los enmarcan a cada uno. Pero me parece que yo no estoy entrando en la dimensión ética, de si son buenos o si son malos, sino la dimensión fáctica, si producen los efectos deseados para la población, de satisfacción de sus necesidades y problemas, solución de sus problemas, o no. Eso me parece que hay que aclararlo de primera mano. Y perdón, olvidé la pregunta de la otra persona que participó. ¿Sí me escuchas? Ahora sí, perdón. Tranquilo. Olvidé la otra pregunta, perdona. Me dediqué a la de Don Johnny y olvidé la otra. ¿Será falta de liderazgos? Pregunta Verónica Vado. Cierto. Vamos a ver, los populismos aparecen cuando precisamente los sistemas políticos están en su peor condición. Esto lo podemos comprobar en cualquier lado, ¿verdad? Después de la pandemia, se pusieron en evidencia muchísimas condiciones negativas de nuestros países. Nos brotó a la cara, nos salió a la cara prácticamente lo mal que estábamos en atención de salud en algunos países, en otros no tanto, lo mal que estábamos en educación en algunos países, en otros no tanto, etcétera, etcétera. Entonces, esto, digamos que sí, podría uno atribuirlo a la falta de liderazgo, pero lo puede atribuir también al deterioro de las fuerzas que podían hacerle contrapeso a los populismos. Y por eso es que el populismo se vuelve, digamos, ganancioso, especialmente en aquellas sociedades donde mayor polarización existe. Hay un estudio reciente que los invito a que lean del PNUD a nivel mundial, entre 28 países, que se hizo, en donde demuestra que Argentina y Colombia son dos de los países más polarizados. Esto significa los países en donde la relación, en donde la desigualdad está más marcada y la percepción de esa desigualdad está más marcada. Entonces, eso quiere decir que un populismo en Colombia o en Argentina es absolutamente posible, dado que son sociedades altamente polarizadas. El populista no inventó la polarización. El populista aprovecha y utiliza, zanja aún más, y la incentiva. Exacto, la polarización. Pero para nadie es un secreto que en Costa Rica la polarización existe. Las diferencias de alguna manera vergonzosas que tenemos. Pero son menos pendulares. No, es que Argentina es un péndulo. Argentina se van de la extrema derecha a la extrema izquierda. Aquí nosotros confluimos más hacia el centro.
Más o menos, ¿verdad? Porque sí tenemos una tendencia en donde hay una marcada posición de la población a favorecer el estatismo, porque de verdad cuando uno ve los indicadores de salud, de educación, de esperanza de vida y todos los indicadores sociales y económicos durante los años 50 y 60 fueron, digamos, modelo internacional y entonces Costa Rica todavía añora un poquito esa existencia estatista. Entonces, algunos dirán que somos más dados a la parte de la izquierda o el centro izquierda. Sí, es cierto, somos menos pendulares extremos, pero eso no quiere decir que no seamos un país con altísima desigualdad y de nuevo, vergonzosa, porque si ustedes se ponen a analizar los datos de la OCDE de los últimos, del 2005 a la fecha, se pueden dar cuenta que todos los países en Latinoamérica y todos los países que pertenecen a la OCDE y todos los países de la OCDE lograron bajar el indicador de Gini. Eso quiere decir que lograron ser países menos desiguales. El único país que permanece exactamente igual 15 años después es Costa Rica. Costa Rica no ha logrado ni siquiera con la reforma fiscal convertirse en un país que posterior a impuestos sea un país más equilibrado, un país menos polarizado y con menos desigualdades entre su población. Hay un tema, bueno, aquí tenemos a Ricardo Solís, vamos a saludarlo de entrada. Dice don Ricardo Solís Porras, seguir a este tipo es no tener memoria. Chávez intenta bailarse la institucionalidad del país. ¿Qué se puede esperar de un tipo que más de la mitad de su vida ha estado fuera? No conoce el Estado de Derecho de Costa Rica. Yo creo que hay buena parte de eso, de certeza en eso que dice don Ricardo Solís. Yo quisiera agregar algo también, porque normalmente quienes están en contra, y normalmente digo porque últimamente leo cada vez más que el chavismo dice que la institucionalidad es mala, que la legalidad también es mala porque siguiendo el mensaje de Rodrigo Chávez fue creada por una especie de élite, de saqueadores, de matrafuladores, corruptos que se han, como decimos, robado al Estado costarricense, digámoslo así. Bueno, sí ha habido corrupción, eso es innegable, la corrupción es un problema, uno de los problemas más importantes que normalmente en las encuestas los costarricenses identifican, la corrupción durante muchos años, ahora es la seguridad la que más reincide en la opinión de los costarricenses. Pero también hay una visión, yo recuerdo que vos usabas mucho la expresión mesiánica, una perspectiva mesiánica del asunto, ¿verdad? De que estamos, Costa Rica está en la desgracia completa, ¿verdad? Es decir, nos han saqueado, nos han robado, tenemos unas condiciones terribles. Y vos acabas de decir, Gustavo, hace rato, yo escribí un artículo precisamente en esa dirección, de que nosotros siempre hemos sido ejemplo para el mundo en muchos indicadores. O sea, que ese discurso de que antes estábamos en la desgracia, ese discurso mesiánico en realidad es parte de ese incentivo del populismo del que bien hablas y de ese, incentivo de la polarización del que estabas hablando. En la búsqueda, ¿verdad?, de mayores apoyos, de polarizar a la sociedad, plantearlos a los que están en contra del líder supremo, del Mesías, plantearlos como los enemigos de la patria, los que pertenecen a X, Y, Z y no sé cuántos más partidos políticos, porque ahí tienen su lista y a cada rato la reproducen, los chollados, los heridos, los que sufren supuestamente, no se dan cuenta, ¿verdad? Así como que fuera algo personal, como que fueran dos carajillos agarrándose y peleándose y lero, calzón de cuero, ¿verdad? una actitud terriblemente inmadura y nada adulta de estos grupos que normalmente están dispuestos a defender la polarización y el populismo, cuando el populismo no está enfocado entonces al menos o no es educado como el que le hemos visto a don Rodrigo Chávez, que no es un populismo para nada educado. Es decir, yo sí debo decir también que ha incentivado la violencia en la sociedad costarricense y una violencia que vemos cada vez es más terrible. Entonces, Gustavo, es decir, sí, teníamos una sociedad, vinimos construyendo una Costa Rica que fue ejemplo
distinción en Centroamérica, distinción en Latinoamérica, siempre compitiendo con los mejores de Latinoamérica, con Uruguay o con Chile, normalmente en todos los indicadores sociales e incluso a veces en algunos económicos. Pero se ha reproducido el mensaje que yo siento que es un mensaje falso, es una farsa implícita, es una farsa clara, explícita, de que Costa Rica venía siendo una desgracia cuando en realidad no lo era. Sí, no, vamos a ver. Sí, acuérdate que tenemos un 20% de la población, eso significa 1.000.000 de personas, 1.200.000 personas que viven en pobreza, que no sueñan ni siquiera con estudios ni secundarios ni universitarios. Y esto es terrible porque cuando lo vemos por zonas geográficas, nos damos cuenta de que hay dos Costa Ricas, una Costa Rica en Limón, Guanacaste, Punta Arenas, en donde la población de 15 años y más, como máximo, llega a cursar el 7º año en promedio, y una población concentrada en aglomeración metropolitana, en donde como promedio se alcanzan los 9.6 años de escolaridad. Entonces sí tenemos una disparidad. Tenemos una Costa Rica que puede aspirar a incluirse dentro de la dinámica de la economía mundial con las empresas que se encuentran en zonas francas y demás. Y tenemos otra Costa Rica agraria a la que ya ni siquiera el crédito le es dado. Tenemos una Costa Rica que vive, y hay que verlo en términos de digamos, la población que vive por debajo de la línea de pobreza, es una población que come 1.4 veces al día. No alcanza una segunda comida al día. Y no estamos diciendo que la primera sea nutritiva siquiera. Entonces está en condiciones de un hambre oculta que también le imposibilita materialmente tener memoria suficiente o una capacidad de energía suficiente para poder estudiar. Entonces no basta con tener escuelas y colegios cerca, porque es que ni siquiera van a tener buen rendimiento porque su alimentación es mala. Y cuando vemos que los comedores escolares, las propias escuelas, tenemos más de 1.000 escuelas. Bueno, ahora con este gobierno no se sabe porque no lo ha dado a conocer, pero tenemos más de 800, 900 centros educativos que están declarados ya inhabitables, que tienen cierre técnico por parte del Ministerio de Salud, que los comedores no funcionan, que está cerrada la ayuda a esta población. Entonces, hay una población que sí, para la que sí tiene sentido el populismo, que cuando llega el populismo y busca desquitarse con aquellos que han sido corruptos y demás, evidentemente le van a prestar oídos. Es lógico que le van a prestar oídos. Si es que tiene sed de venganza, si ha pasado toda su vida en la miseria, y hay otros que han vivido en la opulencia, mala vida. Además, el 4 cantones de los 84 que existen en el país concentran el 70% de la riqueza nacional. Entonces, es clarísimo que en Costa Rica la política pública no está haciendo posible que seamos un país, como en algún momento creímos, esa Suiza centroamericana, de igualiticas e igualiticos. Entonces, no hay que dejar de lado que hay una muy buena justificación, hay una muy buena razón detrás de la población que apoya esos populismos, porque tiene razón. No tiene por qué saber que el populismo es una ola mundial de regresión democrática y que es una lucha de élites y que lo que procura es perpetuarse en el poder y que lo que hace son precisamente fórmulas diferenciadas de corrupción. Eso le queda muy largo a la población todavía. Y no estoy diciendo que es que sea ignorancia, no, es un asunto de que, como me decía una vez, me dijo una persona que estaba trabajando en una pyme de panadería. Me decía, mira, mientras hago pan, no tengo tiempo de leer noticias. Entonces, o hago pan o me siento a ver noticias. Es que no puedo hacer las dos cosas. ¿Por qué Costa Rica fracasó
en el tema de la desigualdad social, porque el trasfondo de lo que estás diciendo es eso, es una terrible Sí, desigualdad social sí, sí, que sí, no ha podido, es decir, no se ha podido a pesar de grandes inversiones, porque aunque no tal sí. vez las ideales, pero sí ha habido inversión en ese Aquí sentido. hay dos grandes razones. La primera es porque efectivamente constituimos un sistema mediante el cual el premio a los ganadores es un premio grande. Y el premio y la desventaja para los perdedores es una desventaja humillante. No constituimos un país en el cual existiera la solidaridad social. Entonces, los que se metieron a sistemas exportadores financieros, de ahí, les va de maravilla y pueden tener incluso hasta paraísos fiscales en donde enviar su dinero sin que nada suceda, porque el Estado tampoco les persigue esos capitales que son, digamos, irregulares o que de alguna manera no se están prestando para la solidaridad. Eso es lo primero. Lo segundo es que nos quedamos durmiendo, nos quedamos estancados en el beneficio de lo anterior, ¿verdad? Estamos viviendo de las rentas pasadas. Entonces, sí, claro, Costa Rica es un país que todavía puede atraer inversión extranjera directa por toda la inversión que hizo durante muchísimo tiempo en educación y salud, pero ese bono se nos va a acabar. Y no hemos hecho nada de ver en perspectiva hacia el futuro. Entonces, esas dos grandes razones hacen que efectivamente lo que tengamos hoy es una contradicción enorme, en donde los ricos son más ricos, 26 veces más rico la persona que se encuentra en el quintil más alto que la persona que se encuentra en el quintil más bajo. Esa es una. La otra gran razón, que es lo que vos hablabas, es porque acordémonos de que el populismo, todo populismo por definición, no soluciona los problemas nacionales, son puestas en escena. Habrá menos malos y más malos. Habrá populismos, y digo no en términos éticos, lo digo en ejecuciones. Habrá ejecuciones de espectáculos más grotescos, habrá ejecuciones de espectáculos menos grotescos, pero todas son espectacularizantes. Todas tienen sus mañaneras, su saló presidente, sus miércoles de, de burla, todas la tendrán. Entonces, ¿qué pasa? Que eso distrae la atención, le da popularidad al líder, le garantiza de alguna manera estar con una población que lo ve como si fuese efectivamente un espectáculo interesante porque le está gritando a los poderosos, porque, Miércoles de burla, ¿verdad? esa es Eh, nueva. es porque Está cualquier en la cosa que haga, circunferencia y otras cosas, pero esa ya está sí, hasta ahora claro, la voy. pero lo cierto del caso, y esto está estudiado a nivel mundial, les invito a leer literatura, por ejemplo, la de Moisés Naim sobre la venganza Ya se respeta. del poder, en donde se considera que todo populismo, se considera no, se está probado que todo populismo es parasitario. Eso significa que no genera bienestar para la población real. El populismo de Bukele, por ejemplo, que sí lleva, ha llevado, y eso hay que reconocérselo a la población, a un nivel diferente de seguridad, tiene un altísimo precio. Entre esos precios está Economía. en la concentración de poder y en la economía, exactamente, ¿verdad? Y en la privación de libertad incluso de personas inocentes. Pero ese es un populismo relativamente menos parasitario. Hay populismos absolutamente parasitarios, ¿verdad? El de Milei, por ejemplo, más bien lo que está causando son retrocesos sociales importantísimos. Entonces, Impresionante. eso hay que tenerlo en consideración. Por eso es que no se puede hablar de los populismos como si todos fueran iguales. Son de manual, eso es otra historia. Todos más o menos siguen el mismo manual, pero no necesariamente por seguir. O sea, más. Creo que perdimos la ¿Sí? señal con Gustavo. Se nos fue un poquito la conexión, Gustavo. Voy a aprovechar para saludar a Beatriz Rodríguez, que siempre está por acá con nosotros, muy amable por acompañarnos. Dice, eso no era un tema hace algunos años. Antes había mucha movilidad social. ¿Cuál fue el momento de quiebra? Bueno, eso es una buena pregunta para Gustavo, que esta preguntita de Beatriz Rodríguez ahorita se la manifestamos cuando recupere la conexión. Eva Natura, que también nos ha acompañado en otros programas, muchísimas gracias por estar por acá, dice, pero cuando es el mismo populista es el que les quita las becas Avancemos, los bonos de vivienda,
las ayudas de Limas, el acceso a la salud a través de la caja, etcétera. O sea, lo plantea como una pregunta, pero ¿qué pasa entonces cuando es el mismo populista que hace las mismas cosas? Es decir, básicamente lo que plantea Banatura es la reducción de las ayudas sociales o del sector social. Eso ya lo analizamos también en el programa con el diputado Jonathan Acuña, y lo pueden buscar. Recuerden además que este programa pues queda aquí en Facebook, ¿verdad? Se puede ver posteriormente, se puede seguir compartiendo posteriormente para que muchas más personas tengan acceso al programa y lo puedan ver en cualquier momento. Gracias, Eva. Creo que el planteamiento está bastante claro. También tenemos a Ramsés Stein, que dice que la proliferación de la pobreza y la miseria comenzó con la globalización a mediados de los 80s y en adelante. Bueno, los programas de ajuste estructural que hablaba Gustavo precisamente. Antes de eso, éramos una sociedad mucho más justa, equilibrada y solidaria. Bueno, éramos una sociedad socialista casi en los 70, ¿verdad? Teníamos un Estado gigante que también generó problemas, pero sí un sistema, un Estado benefactor, así le llamábamos. Había modelos de sustitución de importaciones, por ejemplo, en algún momento. Eso es parte, bueno, de un análisis aparte muchísimo más complejo. También tenemos a Cinia Salmerón Alpizar. Tenemos una población con una deficiencia educativa muy seria, arrastrada por décadas. Una educación es esencial para salir de esta situación, pero nos falta tiempo y condiciones. Yo diría que además también recursos materiales para educar al pueblo, sobre todo educar al pueblo en el tema de la cultura política o de la política, de que la gente conozca, por ejemplo, cómo funciona el Estado costarricense, la división de poderes, la institucionalidad del Estado social de derecho y todos estos valores que precisamente hicieron, como lo decía Ramsés, a Costa Rica diferente durante muchísimas décadas en la segunda mitad del siglo pasado fundamentalmente, y que después pues ha venido a menos en algunos aspectos, como bien lo indica Gustavo, el tema de la desigualdad social, cómo es que todavía tenemos pobreza, ¿verdad? Una pobreza que llega a casi 2 de cada 10 costarricenses, que nunca pudo bajar del umbral del 20%, como lo decía bien Gustavo hace un rato, los problemas de desempleo, la violencia que tenemos por acá. Voy a continuar antes de ver si ya Gustavo recuperó la conexión. Listo, pura vida. Con este comentario de Ricardo Solís que dice populismo barato, ya se le acabó la hablada a este presidente, los seguidores son cada vez menos y sale con cada mamarracho de proyectos de ley, pega los cachos a cada rato. Cinia agrega fomentar la capacidad analítica y crítica. Claro, es decir, cuando al pueblo se le educa y se le fomenta esa capacidad, pues, pero también hay que darle los conocimientos, que yo siento que lamentablemente el sistema educativo nuestro falló en esa dirección porque no ha logrado que la gente entienda cómo funciona el Estado costarricense. Recuerden ustedes que en la clase de educación cívica o educación ciudadana les enseñábamos, porque yo soy profesor también en secundaria, lo de la división de poderes. Entonces yo me declaro culpable también de ese asunto del problema de la educación. Tao, ¿nos estás escuchando bien? Sí, te estoy escuchando. Ok, ahora sí, termina, perdona que te corté ahí, pero es que se fue la conexión, entonces no te estábamos escuchando bien, pero termina, no sé si llevabas un hilo para concluir tu idea y también haciendo un cierre para el programa. Yo también estoy completamente de acuerdo con que tiene que mejorar los sistemas educativos, el sistema de educación, que ese es uno de los principales movilizadores sociales que hemos tenido en Costa Rica. Estoy de acuerdísimo que tenemos que mejorar el tema de salud, que es otra de las columnas vertebrales que hacen posible el desarrollo en nuestro país, o sea, tener a la población. No hubo nada más brillante de los fundadores y fundadoras de la Segunda República que saber que reglas claras en términos de salud, de trabajo, de empleo, y de educación iban a hacer de este país una potencia en todo sentido. Y lo que pasa es que, vamos a ver, el tema es que no por eso, no por dejar, no por tener que enseñar que la institucionalidad vale la pena, que hay una división de poderes y todo lo demás, no hay que dejar de lado que hay personas cuya sobrevivencia se ve comprometida día a día y que con el deterioro de la institucionalidad precisamente
llegar a hablarle de democracia no tiene ningún sentido. O sea, hablarle de que mejorar la educación, ¿cuál educación? Si con costos tienen para comprar los zapatos o los uniformes para ir a la escuela o al colegio. Pero entonces, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es la estrategia, Gustavo? Hoy estuvimos precisamente, estaba viendo en el chat de debate de Cultura CR, hubo una discusión bastante amplia sobre ese tema. ¿Cuál es la estrategia para hablarle a esa gente? La estrategia es empezar a trabajar en Costa Rica en el largo plazo, como se hizo hace tiempo, pero con una nueva mirada. Por ejemplo, introduciendo la ecología, el ambiente, como otra de las columnas vertebrales que nos van a mover como país, y también la tecnología. Ya educación, trabajo, salud no son suficientes. Hay que meter tecnología y hay que meter la parte ecológica para poder pensarnos en una potencia de aquí a 10, a 20 o a 30 años. Eso es lo primero. Cambiar el chip, como decimos vulgarmente, ¿verdad? De pensar que el desarrollo se alcanza únicamente por los otros tres factores. Es como creer que solamente se puede alcanzar la riqueza a través del capital, la tierra y el trabajo. O sea, no es posible. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que volver a la Costa Rica solidaria, volver a la Costa Rica donde los ricos y los pobres iban a la misma escuela y al mismo colegio. Yo sé que esto puede sonar utópico, pero hemos permitido que por la polarización que ya se estaba dando, por el deterioro de las condiciones de vida de las personas, la Costa Rica se terminara partiendo aún más. Entonces, no estoy diciendo que con esto haya que privatizar la educación pública o volver pública toda la educación privada, pero sí hay que empezar a homogenizar ambos lugares. Si querés que en uno te sirvan caviar y que te tengan, ¿verdad?, mesas lujosas y todo, eso es otra historia. Pero la educación, lo principal que se da dentro, tiene que ser igual. Lo mismo en salud. Si vos querés rosas todos los días y un médico personal que te atienda ahí 24 horas al día, todo está bien. Y si puedes pagarlo, pagarlo. Pero no por eso quiere decir que al resto de la población no tenga un médico, una persona, una médica que lo vaya a atender a su cama, sistemática, ordenadamente, humanamente, y que aunque no tenga rosas todos los días, tiene una cama limpia, tiene comida buena y tiene buena atención. Entonces, esto me parece que es fundamental, pasar a una Costa Rica más igualitaria, más solidaria, para que efectivamente pueda darse el diálogo que necesitamos como sociedad y pueda darse ya, digamos, un cambio completo para que no vuelva a haber espacio para propuestas parasitarias que no solucionen los problemas, y sino que lo que hagan es ser una élite más que se ocupa del poder y que busca perpetuarse a través de mecanismos irregulares o incluso de la misma corrupción. Muy bien, excelente, Gustavo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo quisiera plantear más preguntas, pero bueno, ya estamos terminando, ya tenemos 54 minutos. Agradecerle a todos y a todas los que nos acompañan, los que ven el programa en este momento que se transmite en directo, pero también que lo ven después, tanto en Facebook como en YouTube o en la página de culturacr.net. Recordarles que culturacr.net existe por y para las personas, porque las personas somos lo que importa. Y culturacr.net no pertenece a ningún partido político, no pertenece a ningún grupo de presión, es decir, a ningún sindicato, organización social, a ningún grupo de interés, es decir, a ninguna cámara empresarial o etcétera, no pertenece a ninguna empresa privada, no pertenece al gobierno, no pertenece a nadie más que a su comunidad. Por eso también necesitamos de la comunidad para subsistir, para que el medio de comunicación pueda ser seguro, pueda ser viable y pueda moverse todos los días para brindarle información, contenidos, programas como este que usted está hoy viendo por acá. Entonces, por supuesto que aceptamos donaciones, eso siempre es importante porque nos ayudan a pagar recibos, a pagar aplicaciones de seguridad. Hay una cantidad de aplicaciones que ustedes no se imaginan para poder mantener esa web fuerte, consistente y que pueda llegar, que tener un alcance a miles de personas, porque hoy podemos decir orgullosamente que son incluso cientos de miles por mes. No es, ¿verdad? No es poca cosa. Entonces, de visitas al mes, ¿verdad? Entonces, quiero agradecerles y decirles que también pueden suscribirse. La suscripción es baratísima.
baratísima. Voy a ser como mexicano, baratísimo, güey. Son 3,000 pesos por 3 meses. O sea, si usted quiere 6 meses, un semestre son 6,000 colones, o un año, 12,000 colones. Entonces, suscríbanse, tienen acceso total, ¿verdad? No de repente pueden ver todo lo que hay. Y además nos están brindando un gran apoyo. Tabito, bueno, ustedes verán que Tavo me dice Yuba y yo le digo Tavo porque es que, bueno, no fuimos compañeros, no somos exactamente la misma generación de politólogos de la Universidad de Costa Rica. Tavo es un poquito más viejo que yo. Él estaba en los grupos anteriores, yo llegué un poquito después, pero bueno, sí tenemos una historia en nuestra formación universitaria. Yo recuerdo desde hace, bueno, que nos formamos más o menos por una época parecida. No voy a contar infidencias, Tavo, no se preocupe. Entonces él es Tavo y yo soy Chuba. Muchísimas gracias, Tavo, por estar con este servidor. Al contrario, muchas gracias a vos, por la invitación, y un placer estar con vos en el programa y poder coordinar para el día de hoy, que fue especial, y muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Pero todo salió bien, purísima vida. Muchas gracias, Tao. Muchísimas gracias porque sí tenía una situación difícil y entonces, pero a pesar de todo lo pudimos hacer y salimos adelante. Nosotros somos así emponchados, nosotros somos de hacer, de esforzarnos y que las cosas salgan. Y yo eso sí se lo reconozco muchísimo a Tao. Y ustedes sabrán que en culturacr.net también somos desempeño. Muchísimas gracias a Cabeto López, que también se acercó por aquí. A Eduardo Jain, que habla de educación política, como la serie Canal 15, Animales Políticos, muy buena. Cinia Salmerón, Eva Natura, quien hizo un último mensaje. Y vamos cerrando, nos vemos en la próxima edición. La próxima semana tenemos un programa con Oscar Castro, el poeta costarricense que vivió muchísimos años en la indigencia, fue asesor legislativo, por cierto, sabía varios idiomas, tenía una serie de condiciones, sociólogo, una serie de condiciones, pero terminó en la calle y luego se recuperó. Entonces va a ser interesantísimo conocer su historia y no solamente conocer su historia, sino también, bueno, algunas cuestiones de la cultura, de las artes, su propuesta, lo que está haciendo ahora y de la política costarricense. Que tenga una muy linda noche y que esté muy bien donde sea que usted se encuentre. Nos vemos a la próxima. Chao.